paso a paso te vayas acercando a ese gran sueño y te imaginas lo poderoso y lo divertido que puede ser cumplir todos tus sueños. Bueno, yo soy Juan Carlos, Lidenberg.es, autor de la saga Vive como sueñas. Te voy a seguir acompañando en este camino, ¿no? De vivir como sueñas. Tienes que sentir que esto es un paso a paso, sin detenerse, con compromiso, con convicción, con mucha fe, y poder llegar a eso donde tú estás soñando, empezando por metas, objetivos y trazándote un plan muy perfecto. Bueno, hoy te quiero hablar de un concepto que quizá te suene o quizá no. Sí es verdad que yo siempre te lo voy a trasladar al estudio de la mente inconsciente, porque para mí es la clave para poder desarrollar un plan de la búsqueda del tesoro. Y ese tesoro va a ser la vida que deseas en cuanto a resultados a nivel de salud, dinero y amor. Entonces, el concepto es la indefensión aprendida. La indefensión aprendida, es decir, una persona, un animal, llega un momento que ante una adversidad, ante una problemática, actúa con pasividad, no va a saber defenderse, no va a saber desarrollarse, no va a saber hacer nada. Te pondré un ejemplo, por ejemplo, creo que es un cuento de Bucay, donde un elefante, tú ves un elefante grandioso, ¿no? Ahora mismo en la selva, y tú ves un elefante y te asusta porque es un animal inmenso. ¿Y qué pasa? Que ese elefante, el elefante que está en los circos, tú desde pequeñito lo atas a un pequeño tronco, a una estaca, ese elefante pequeñito va a estar luchando por soltarse esa cuerda, soltarse esa cadena, pero ¿qué pasa? Que no puede. Y llega un momento que se rinde y él piensa, él programa desde su modo de vida que no va a poder salir de ese tronco, no va a poder salir de ese problema, porque entiende que la estaca es su mayor obstáculo en la vida y no va a poder avanzar. De hecho, verás elefantes grandísimos en el circo, por ejemplo, o en otros sitios donde han querido domesticar esa inmenso animal y con una estaca lo pueden dominar. ¿Qué pasa? Si él dice de la estaca, bueno, tirar, bueno, pues tira todo lo que se ponga por el medio. Pero él ya se rindió de pequeño y de mayor no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque piensa que ese es su mayor obstáculo. ¿Y qué pasa con las personas? Bueno, pues con las personas te diré que hay algo similar. Hay algo similar, se relaciona sobre todo con los estados depresivos, con los estados de ansiedad, con trastornos mentales, de esa indefensión aprendida. Te sonará, por ejemplo, el maltrato, la violencia doméstica, por ejemplo, o personas que están siendo maltratadas y no son capaces de defenderse. Es decir, puede haber un impulso fuera del ámbito del domicilio, de la vivienda, donde tú las ves y son personas fuertes, son personas impulsivas, pero luego dentro, cuando están con la persona que identifican que están siendo maltratadas, no saben defenderse. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, pues aquí ocurre lo siguiente. Si es una repetición en vida de esa persona, será una indefensión aprendida. Si es un machaque constante desde el nacimiento, como ese elefantito que empieza a luchar por la vida, desde su vida, te voy a explicar esto también, te lo voy a matizar, desde su vida, esa lucha y no puede llegar a poder desarrollarse, va a creer que esa es su vida y no va a saber defenderse. Pero ¿qué pasa? Yo voy más allá. Yo te voy a hablar de la indefensión heredada. Es decir, ¿y dónde vamos a saber cuando hay una indefensión heredada? Pues bueno, te lo voy a explicar muy bien. Siempre el inconsciente se va a manifestar sobre todo en el cuerpo, en alarmas, en síntomas, en cosas que aparentemente no tienen lógica, pero se van a representar en eso, sobre todo en síntomas en el cuerpo. ¿Cómo se va a representar también? Pues mira, por exceso o por defecto. Sí, por exceso y por defecto. ¿Y eso qué quiere decir? Pues mira, volvemos al ejemplo de la persona que está siendo maltratada en casa. Fuera es una persona sociable, está posiblemente en un estado de relaciones
habilidades sociales, habilidades de comunicación, pero en casa es una persona sumisa y es una persona totalmente diferente a como lo es en el exterior. Y dices, ¿cómo es posible si esta persona es súper fuerte, súper poder carismática, súper... ¿Y qué pasa cuando hay un exceso y luego en casa es una persona totalmente diferente? Bueno, pues ahí puede haber una indefensión heredada. ¿Eso qué quiere decir? Que es heredada de otras generaciones. Es decir, si mamá o papá o los abuelos sufrieron una situación de, por ejemplo, un abuelo que defendió su casa y fue asesinado. Entonces va a entender la mente inconsciente que para poder vivir no te tienes que defender. Podría ser una posibilidad. Estamos hablando con posibilidades. Entonces, si el abuelo entendió en su momento que el no defenderse te hace que vivas, entonces eso lo van a heredar generaciones posteriores. Entonces, ¿qué pasa ante esta persona que, volvemos al ejemplo, no sabe defenderse, pero fuera así? Hay una incongruencia que quizá la persona no consigue ver. Entonces, ¿qué debemos de explorar? Ese origen de esa indefensión que se provocó hace generaciones, hace años, que posiblemente no sea consciente, porque la persona no quiere ser una persona que esté totalmente anulada. No, 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 no. Estamos hablando de una persona que muestra esos excesos fuera en sociedad y dentro de otra manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Explorar. Explorar. La persona debe explorar si esa indefensión heredada, dónde, en qué momento, lugar y de qué manera se originó. Y tú me dirás, bueno, pero es que si no conoce al abuelo, no conoce al bisabuelo, no conoce al tatarabuelo, no conoce a nadie, ¿cómo va a llegar? Bueno, pues te diré que vamos a llegar, de hecho en la saga Vive como sueña, en el primer tomo, te voy a marcar cómo poder conectar a través de la emoción, porque tenemos que tener un hilo conductor, un hilo que conecte desde hoy al pasado y al futuro, así como te lo digo. En metafísica posiblemente estén la onda ego y la onda oferta. Bueno, de alguna manera lo que te quiero decir es que todo está conectado y a todo podemos llegar. ¿De qué se trata? De hacerte responsable de tu vida. Pero ¿qué pasa? Que tienes que estar muy pendiente a esas reacciones excesivas, tanto por excesivo como por omisión. Es decir, sobre todo si es una persona que en determinados momentos es de una manera y en otros determinados momentos es de otra. Y tú dices, pero no puede ser. ¿Cómo es posible que esa persona no vea que está siendo anulada? Bueno, pues puede haber detrás una indefensión heredada. ¿Eso qué quiere decir? Que tu mente inconsciente te dice, y contra la mente inconsciente nada puede, excepto un agujero negro, como yo se lo explico a mi hijo de 5 años. Un agujero negro puede con todo, un agujero negro del espacio, pero contra la mente inconsciente de supervivencia que nos lleva miles y miles de años, que nos lleva millones de años incluso. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa a la mente inconsciente es que sobreviva, es que viva, consumas la mínima energía y viva mucho tiempo. Entonces, si hay una información, porque ya por epigenética, desde la ciencia nos dice que ese ADN basura que en el pasado no se tenía en cuenta, ese ADN de circunstancial, es decir, que no solamente heredamos los ojos, la piel, la altura, sino que heredamos las circunstancias que pasaron nuestros ancestros, las circunstancias que pasaron nuestros familiares, eso lo vas a heredar y se va a manifestar en tu vida. Y ese se manifestará en tu vida, ¿cómo se va a manifestar? Es decir, se va a manifestar sobre todo en esos problemas, en esos conflictos que no te dejan vivir la vida que deseas. Y esto se trata de cortarlo todo por lo sano y dejarlo todo atrás. No, se trata de explorarlo con la máxima, digamos, con el máximo respeto, con la máxima integridad. Es decir, lo heredado no es bueno ni malo, simplemente es una información que tú debes utilizar al día de hoy. Por eso, en el primer tomo de Vive como sueña, vamos a descifrar el código de identidad familiar. Por eso lo considero sumamente importante. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos enredamos, nos paralizamos y no sabemos por qué.
Entonces, ¿qué pasa? Que es una información inconsciente muy potente y debemos ser capaces de identificar de dónde, cómo venimos, de qué manera esa información fue trasladada para algo. Siempre, siempre, siempre va a haber una intención positiva, es decir, lo que se produjo en su momento y ahora tú lo estás viendo como un obstáculo, como un problema, como un no llegar, como un no ir. Ahí hay información muy potente que ha sido trasladada hasta tu generación, hasta este momento, para algo. No es en vano, nada es en vano. Lo que pasa que siempre va a prevalecer, independientemente lo piense o no, o lo sienta o no, siempre va a prevalecer la evolución de la especie. La evolución de la especie. Entonces, la evolución de la especie se va a desarrollar, a evolucionar cómo se conocen esos códigos que le ha servido a nuestro abuelo, a nuestro tatarabuelo, a nuestro bisabuelo, sobre todo esos hechos dramáticos. Es decir, si el abuelo sale de la casa porque se defiende o defiende a su familia y lo matan, esa información heredada que puede ser de la abuela, la viuda, que quedó viuda por esa defensión, o sea, defender a la familia o a la casa, eso perfectamente, esa información la puedes tener tú. Y es bueno, o sea, entendió en su momento que es bueno no defenderse, porque si te defiendes, te van a matar. Si te defiendes, vas a morir. Y eso se va a observar muy, 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 muy bien en tu vida. En tu vida, es decir, obsérvate, sobre todo si tienes esas reacciones de indefensión, que no sabes defenderte o, por ejemplo, no sabes decirle a tus padres o a tu padre, que a lo mejor es una persona de autoridad o que tú la ves como una persona o un personaje de autoridad en tu vida y no sabes defenderte, aún teniendo 40, 50 años, no sabes cómo decirle a tu padre, no sabes cómo decirle a tu madre ciertas cosas de adulto a adulto. Y fuera, pues eres una persona perfectamente sociable, que hablas, que debates, que tienes tú, bueno, pues todo lo que tú consideres que puede ser el socializarse, ¿no? Pero luego en la casa eres de otra manera. Esas reacciones, esos excesos no están equilibrados. Y si decides callarte o no defenderte, que sea de una manera consciente, es decir, decides no defenderte porque dices, bueno, esto no, mi padre tiene 80 años y no me voy a defender de esto, ni le voy a explicar ni le voy a hacer, voy a iluminarlo con mis cosas. No, pues simplemente dices, bueno, pues ahora mismo no me provoca ningún problema no defenderte, que ese es el quid de la cuestión. La indefensión heredada te puede estar provocando una dolencia, te puede estar provocando un síntoma, te puede estar provocando una alarma que no te deja avanzar e incluso perfectamente se puede anteponer con la relación de tu padre o de tu madre. ¿Por qué? Porque no entiendes por qué siempre hay esos roces, por qué te sientes tan mal cuando hay ciertos comentarios de tu madre o de tu padre, de tu hermano, no sabes por qué reaccionas así. Ahí está la cuestión, en las reacciones. Bueno, espero haberte ayudado, espero haberte inspirado. Si es así, por favor, déjame un comentario. Ayúdame a crear la cultura de personas que viven como sueñan, las personas que cumplen sus sueños. Mi deseo más profundo es que el último pensamiento de tu vida sea cumplir todos tus sueños y el primero, cuando te levantes, sea cumplir todos tus sueños. Gracias, gracias, gracias y hasta el próximo vídeo.